Buenos días y vamos a pasar a la cápsula formativa. Contamos en la mesa con entidades y con profesionales que van a poder hablar de diferentes temas, entre ellos lo que es el viaje migratorio, los niños, niñas y adolescentes si tienen miedo, si tienen soledad, tristeza, temor, hay alguno o alguna que han sufrido algún tipo de tortura o abuso en su viaje migratorio, y a qué nos referimos con el duelo, con ese duelo, ¿no? Y cómo podemos trabajar ese duelo. Después vamos a hablar un poco de quién depende y quién decide que un chico vaya a un recurso residencial, ¿no? De mayoría de edad, después de los 18 años, y aquellos que no logran estar en un recurso residencial para mayoría de edad se quedan en situación de calle. Por lo tanto, estamos hablando de sinhogarismo, ¿no? Cómo afecta esta incertidumbre, ¿no?, a su salud mental. Y luego otra parte de la cápsula. Otra parte de la cápsula formativa es qué sucede con las chicas, ¿no? Con las chicas extuteladas, que en ocasiones tienen experiencias muy graves de violencia de género, de abuso sexual. Pues bueno, contamos con Daniela de la Rueca, es trabajadora social. Contamos con Pablo y con Maite de Hogar Sí, son psicólogos. Y contamos también en la parte de género con Patricia y con Irene de Invía. Al ser tantos, pues vamos a ir bajando y subiendo de las entidades, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esta última parte ya de estas maravillosas jornadas? Hemos recibido todos los apuntes, los discursos de cada uno de los profesionales, pero vamos a hacerlo voy a formular varias preguntas a cada uno, ¿no? Luego, solamente tenéis 20 minutos, como sabéis, voy a ser bastante riguroso por la hora. Y luego daremos paso a posibles preguntas. Entonces, pues bueno, doy la palabra a Daniela y la voy a formular dos preguntas, ¿no?, de todo el documento que nos ha enviado, que es muy interesante, pero hemos cogido dos preguntas que yo creo que tienen que ver mucho con lo que acabo de decir. ¿Qué es el duelo migratorio, Daniela, y qué es el síndrome de Ulises, ¿no? Entonces te doy paso. Buenos días a todas, a todos y a todes, si nos están viendo online. Yo estoy un poquito nerviosa porque soy de esa parte de la migración de la que pocos hablan, los que vinimos aquí de niños y niñas que no hemos sido extutelados, pero que hemos tenido nuestro propio proceso migrante. No somos segunda generación, no somos reagrupaciones familiares, sino que hemos venido con nuestros padres y nuestras madres haciendo con ellos el mismo tránsito y nuestra propia trayectoria migrante. ¿Qué es el duelo migratorio? Voy a empezar diciendo que actualmente a nivel mundial somos 73.000 millones de personas las que vivimos fuera de nuestro lugar de origen. Si nos tuvieran que juntar, seríamos el cuarto país más grande del mundo. Y a pesar de eso, no se habla de la salud mental migrante. Se cronifica llegando ya a niveles patológicos en los que se requiere algún tipo de medicación, pero poco se aborda desde la prevención y desde la sensibilización, porque todavía seguimos tratando a las migraciones como datos demográficos, datos socioeconómicos, sin tener en cuenta que realmente lo que tiene que primar es el derecho a la movilidad humana. Hablando de la juventud extutelada, el día de hoy se ha hecho mucho hincapié en los jóvenes que son menores no acompañados. Pero es que el 33% de los menores que están ahora mismo en algún centro de emergencia o tutelados por la Comunidad de Madrid no son menores no acompañados, son menores frutos del fracaso de las reagrupaciones familiares. Entonces, centrándome en el duelo,
os voy a decir que si bien hablamos de el duelo cuando perdemos a alguien, el duelo cuando perdemos nuestro trabajo, el duelo cuando perdemos a un ser querido, a una mascota, también tendríamos que hablar del duelo que entraña el llegar a un país o a una zona totalmente desconocida. Fina Sanz define los duelos como despedidas de algo que hemos perdido y que puede ser real o imaginario. Puede ser externo o interno, difíciles y dolorosos, pero sobre todo que requieren de un tiempo y también de un acompañamiento terapéutico para poder elaborarlos. Así bien, y para no pasarme del tiempo, porque se me ha olvidado poner el cronómetro. Vale. Y con todo ahora que hemos hablado de la pandemia, es curioso porque los medios de comunicación decían, volveremos a abrazarnos, volveremos a estar con los nuestros, pero ¿quién le habla de un migrante que lleva 3 años, 4 años, 7 años sin poder abrazar a los suyos? Que fallecen sus familiares y que por las circunstancias administrativas no pueden retornar a sus lugares de origen para despedirse de los suyos. O que directamente no tienen de los medios económicos suficientes para poder llamarles una vez a la semana y preguntarles cómo están. El duelo migratorio a lo largo de la historia ha sido llamado como el proceso de aculturización, el mal del inmigrante, el estrés por la aculturización, nostalgia, melancolía, pero siempre tiene connotaciones negativas. Yo no solamente soy trabajadora social, sino que también soy la primera migrante que dirige las oficinas municipales de información, orientación y acompañamiento para la integración social de la población inmigrante del Ayuntamiento de Madrid, servicio que gestiona la Rueca. Ojalá mi sueldo fuera tan largo como el nombre, ¿sabe? Pero eso todavía no me ha pasado. Han tenido que pasar 15 años para que una primera persona migrante esté coordinando estas oficinas y entender que los procesos de duelo entrañan una situación de estrés múltiple a las que se ve sometida una persona por todos los cambios drásticos a los que se la somete. No solamente hablando del cambio de cultura, la situación del lenguaje, como se estaba hablando esta mañana, que hablemos el mismo idioma no significa que nos comuniquemos de la misma manera y mucho menos que nuestros códigos culturales sean los mismos. Pero también es que nos vemos expuestas a situaciones de racismo, de discriminación, de racismo estructural y, sobre todo, sin tener en cuenta a las personas racializadas, que hacen que nos expongamos a situaciones de estrés múltiple. El duelo migratorio, al final, es el tránsito por el que pasa cualquier persona migrante, independientemente de su lugar de origen, de su situación socioeconómica y de su cultura, para llegar a sentirse no integrado, sino incluido dentro de la sociedad de acogida. Ahora bien, este duelo tiene 3 características, que es un duelo parcial, porque al final nuestro país no desaparece y parte de nuestra cultura tampoco. Yo sigo comiendo arroz todos los días y no pan. Es un duelo que es recurrente porque siguen estando los medios de comunicación que nos recuerdan el lugar del que veníamos y en el que estamos, y sobre todo es un duelo que está muy arraigado a nuestras situaciones en la infancia, porque a partir de ellas es como vamos a desarrollar nuestras capacidades de resiliencia y de adaptación a las que nos vemos sometidos en las ciudades de acogida, o en las zonas, los países, como queramos verlo. Por ello, y por nuestras capacidades, es por lo que nos vemos en duelos que son simples, que puede pasar cualquier persona, que puede pasar de una persona que no se llama a sí misma migrante, sino expatriado porque viene con un visado de altamente laborable. Puede ser un duelo complicado, puesto que al final depende mucho de las circunstancias de los países de origen, lo que hace que, dependiendo de a quienes hayamos dejado, las posibilidades que tengamos de volver y, sobre todo, los medios socioeconómicos que tengamos en el lugar de acogida para poder brindarle asistencia a nuestros familiares, vamos a ir desarrollándolo de alguna manera u otra. Pero es que estos jóvenes extutelados de los que estamos hablando hoy se ven expuestos a un duelo extremo. Y cuando se ven expuestos a un duelo extremo es cuando hablamos del síndrome de Ulises, que al final el nombre de este síndrome se lo ha puesto el psiquiatra José Fachotegui,
el catalán, después de muchos años de investigación, y que además tiene una escala que es la escala kayak, en la que permite como determinar en la situación en la que se encuentra realmente esa persona migrante, que tiene, además de lo que os he comentado anteriormente, una serie de características, ¿vale? Y es el duelo por la pérdida de la cultura, el lenguaje, la familia, la tierra, porque no es lo mismo si una malagueña viene a Madrid y le agobia el metro, pues imaginaros a alguien que está acostumbrado a no solamente a ver el mar, sino a vivir en otras circunstancias del campo o a proveer sus bienes de otra manera a lo que está haciendo en su lugar de acogida. Pero también es un duelo intergeneracional. Este duelo se transmite por generaciones. Yo llevo 20 años en este país y todavía en mi casa hay 2 relojes, uno con la hora de Colombia, para que mi madre sepa la hora en la que está mi abuela, y otro con la hora de acá. Al final, estos duelos son los que sí influyen en las segundas generaciones. Y estos jóvenes que están extutelados, al venir solos y al verse expuestos hasta esta semana, no sé si habéis visto en la carpetita que os habéis entregado la reformulación que ahora tiene la ley de extranjería, y si no os invito a que la leáis, porque estos jóvenes, niños y niñas, se han visto expuestos durante más de 20 años a que no se les atendiera bajo la protección de la infancia, sino que eran regidos con la misma ley de extranjería a la que se les rige a los adultos. Entonces, para legitimar el talento que tienen estos jóvenes, porque ya han abandonado su zona de confort, que muchos de nosotras no lo hemos hecho aún, para legitimar el papel que tienen de construcción de sociedad, hay que hablar de la salud mental, pero no desde la salud mental, desde la psiquiatría, ni desde como una patología psiquiátrica, sino como nuestra responsabilidad como técnicos y técnicas de atención social, de ofrecer realmente un acompañamiento donde no se juzgue la cultura, donde no se intente que se integren, sino que se incluyan, donde esa ruptura de cultura se convierta en, no sé si conocéis el arte japonés, que además es algo que yo suelo hablar con los jóvenes con los que trabajamos dentro de la oficina. No me sé el nombre y porque no hablo japonés. Es un arte en el que los jarrones los rompen y los rellenan con líquido de oro. Casi que eso es lo que le pasa a una persona migrante. Se rompe, pierde, hay desesperanza, hay incertidumbre, hay frustración. Pero el líquido de oro es lo que le va a ayudar a realmente tener una adaptación real en la sociedad. Y es por nuestra responsabilidad por el racismo estructural existente poder otorgarle las herramientas para que al final sienta que eso que se ha roto es una oportunidad. Porque no he conocido todavía en los 10 años que llevo trabajando con población migrante a una sola persona que se le haya cumplido el 100% de sus expectativas migrantes. Porque está lo que hemos hablado del ordenamiento jurídico, las situaciones dentro de la sociedad, lo que se ha dejado culturalmente, pero sí facilitar las herramientas para que no lleguen a situaciones donde sean mal diagnosticados dentro de algún tipo de patología psiquiátrica, sino donde entiendan que lo que están es en un proceso de adaptación y que tardará años y que probablemente no se irá, pero que ya tienen muchas herramientas porque son supervivientes, ¿no? Y para no desviarme, porque no sé cuánto me falta, 5 minutos, he ido cumpliendo bien, ¿eh? Lo que pasa es que no he seguido mucho el lío. Me gustaría directamente contar que Achotegui, el mismo que he mencionado antes, dijo en el 2017 que dentro del proceso de duelo migratorio existe una relación directa e inequívoca entre el grado de estrés límite con el que vive la población inmigrante en el país acogida y la aparición de su sintomatología como el síndrome de Ulises. Por eso el proceso migratorio se caracteriza por ser una situación en la que no solamente se somete a la persona que migra a cambios múltiples y permanentes en el tiempo, sino que se la criminaliza cuando no lo hacemos visible.
porque este duelo es un duelo privado. Ninguna persona migrante va a llamar y va a colgar el teléfono y le va a decir a su familiar, oye, lo estoy pasando mal. Os echo de menos, estoy viviendo en circunstancias que no estaban previstas, y mucho menos un joven extutelado le va a contar a su familia que sale del centro y que muchos de ellos salen en situación administrativa irregular, que muchos de ellos están en la calle porque no tienen los medios económicos suficientes como para acceder a esos pisos de los que hemos estado hablando. Por último, esta sí es mi reflexión. No podemos olvidar que es un proceso, el duelo migratorio, de carácter social, que no solo depende de la voluntariedad de la persona migrante, sino que también de los códigos culturales de la sociedad de origen, porque traemos nuestra propia cultura, de la estructura social del lugar de acogida. No es lo mismo que quien llegue, no sé, a la ciudad de Madrid, o quien llega a un pueblo remoto de Zaragoza, por ejemplo. El ordenamiento jurídico y el reconocimiento de derechos y obligaciones en igualdad de condiciones. Gracias. No sé si lo he hecho muy bien. No sé si he hablado al final mucho de juventud extutelada, ¿eh? ¿El qué? Podría meterme más en el tema, pero es que no me da tiempo. Bueno, lo dejamos para después, si quieres, para las preguntas. Sí. Muchísimas gracias, Daniela. Vamos a pasar con Maite y con Pablo de Hogarsi, y las preguntas que les formularía serían, pues, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que afectan a los jóvenes extutelados? ¿Cómo afecta el sinhogarismo a la salud mental de esta población? ¿Y cuáles son las barreras que nos encontramos ante una doble problemática de salud mental y sinhogarismo, ¿no? Antes de empezar, solamente un dato. Antes de ayer estaba hablando con un técnico de la Dirección General, porque está otra vez llegando muchísimos menores extranjeros no acompañados a los centros de acogida del sistema de protección. Hay un total ahora mismo, a día de ayer o antes de ayer, de 840 y tantos. Recordar que en la Comunidad de Madrid hay 138 plazas en pisos de autonomía solamente, ¿no? Entonces, pues ya la población que tenemos de chavales jóvenes de 18 años que están en una situación de sinhogarismo, yo creo que se va a venir incrementada a partir de ahora, ¿no? Entonces, nos viene muy bien vuestro discurso ahora mismo. Os doy paso, gracias. Ahora sí, ¿no? Un poquito más cerca, quizás. ¿Ahora? No, veis, está apagado. Ahora se ha puesto Igual, ¿ahora sí? Vale. Bueno, me intento acercar. De todas formas, tengo un tono potente, o sea que creo que me podréis escuchar bien. Nosotros, bueno, como comentaba David, vamos a hablar mi compañero Pablo y yo. Yo voy a intentar contestar a la primera pregunta que hacía David, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que afectan a los jóvenes tutelados? Pues antes de que podamos hablar de factores de riesgo, me gustaría que pudiésemos hacer una pequeña reflexión, ¿no? O concretar. ¿Cuándo ocurren estos factores de riesgo? Decíamos... ¿No se me oye? Que te lo presto. Sí, cámbiame, anda. Igual por eso estaba aparte. Estaba quitada. Pablo, me la ha jugado. Te la he robado, me he quedado el bueno. No te lo voy a volver. Bien, os decía que... Ahora se me escucha demasiado. Me he hecho para atrás. Decía que tan importantes son los factores de riesgo como cuándo ocurren, ¿no? Hablábamos de jóvenes extutelados. Como si estos factores de riesgo ocurriesen una vez que los jóvenes han salido del sistema de tutela y se han encontrado en una situación de sinhogarismo. Es como si antes de que esto ocurriese no hubiese factores de riesgo y todo funcionara bien y casualmente estos jóvenes llegaran a calle, ¿no? Efectivamente, esto no ocurre cuando alguien cumple la mayoría de edad y se encuentra en una situación de exclusión residencial, sino que ocurre mucho antes. En el caso de jóvenes que son tutelados, que son de aquí del país, pues por los estresores o por los traumatismos o por las circunstancias a las que hayan llegado a un centro de tutela, y en el caso de jóvenes migrantes,
se inicia probablemente, incluso antes, con su proceso migratorio, cuando determina que se van a venir a otro país para intentar buscarse la vida. A pesar de que esto es un factor estresor muy potente, este viaje que en muchos casos es muy peligroso, donde se pasa mucho miedo, mucha incertidumbre, eso no es el problema real ni el que más peso tiene en la salud mental de estos jóvenes, porque parte de una elección propia en muchos casos. Yo decido, tomo la decisión, determino que quiero hacer algo porque hay algo al final del túnel, ¿no? Quiero conseguir un futuro mejor, quiero tener otras oportunidades que mi país no me las brinda. Entonces, una vez que esto ocurre, el llegar a un país donde yo he depositado como toda mi esperanza y ahora me encuentro que las expectativas que tenía no son para nada y no se cumplen en absoluto, sino que me encuentro con un montón de dificultades y de problemas que no esperaba y que no sé cómo digerir, ahí es donde ocurre realmente el problema, ¿vale? Entonces, en este sentido, podríamos hablar de dos tipos de factores de riesgo. Nos podemos encontrar con factores de riesgo personales, que nos ocurre a todo el mundo, que están relacionados con las características personales de cada uno, la capacidad de resiliencia, el que tengamos o no apoyo familiar, apoyo social, el tener o no medios económicos. Incluso la propia juventud en muchos casos se puede considerar un factor de riesgo porque no contamos ni con la experiencia suficiente ni en muchos casos con la madurez suficiente para afrontar una situación. Pero en el caso del sinhogarismo y de la salud mental de los jóvenes que se encuentran en esta situación, quizás son más potentes los factores estructurales, ¿no? Como un joven que de repente está protegido por la Administración, se encuentra totalmente desamparado por ella. Hoy, que tengo 18 menos 1, es la ley del menor quien me ampara con una serie de derechos y obligaciones, y mañana, que tengo 18 más 1, que es algo que los jóvenes suelen celebrar, cumplir la mayoría de edad, como decía antes mi compañera Daniela, ya entramos dentro del paraguas de la Ley de Extranjería, que hasta hace muy poco ni siquiera, o sea, permitía a muchos de estos jóvenes a residir en nuestro país, pero no les daba un permiso de trabajo. Entonces se encuentran en calle, sin posibilidad de buscarse la vida de ninguna manera, de poder trabajar, de poder ser autónomos, sin acompañamiento que tenían previamente. Además, esto no ocurre de una manera paulatina como puede ocurrir en los adultos que se enfrentan a una situación de sinhogarismo, que van viviendo o van viendo cómo se van perdiendo esas cosas, sino que es un cambio abrupto que ocurre de hoy para mañana. Hoy tengo hogar, hoy tengo comida, hoy tengo familia, hoy tengo una persona que me apoya y mañana no tengo nada de esto. A esto hay que sumar que los ratios de atención de los profesionales de los centros de tutela son tan altos que en muchísimos casos ni siquiera permite preparar a estos jóvenes para la situación a la que se van a enfrentar y poderse coordinar con los centros o con los recursos para personas sin hogar, y mucho menos da para poder trabajar de una manera individualizada y personalizada y poder generar alternativas residenciales para que estos jóvenes no salgan a la calle. Después también hay algo que ocurre mucho en nuestro país y que ocurre en muchos colectivos, y es la meritocracia, ¿no? Es como que al final un equipo de profesionales es quien determina quién se merece poder acceder a una vivienda y, por consecuente, quién se merece tener que quedarse en calle. No se entiende la vivienda como un derecho, sino que se entiende como algo que te tienes que ganar. Además de esto, las expectativas que hay son totalmente irreales. Nadie esperamos que mi vecino de enfrente, que tiene 18 años, sepa cómo buscarse la vida, tome decisiones a largo plazo, no sea caprichoso ni quiera en un momento determinado comprarse algo, tenga una conducta ejemplar. Eso no lo esperamos de nuestro vecino de 18 años. Pero de los jóvenes o de los menores que están tutelados, sí que esperamos una conducta ejemplar para que puedan alcanzar determinados derechos. Y, por último, otro de los factores que a mí me parecen más importantes es la falta de visibilidad. No sé si me estoy pasando con el tiempo. La falta de visibilidad. Hay una cosa muy curiosa que FEANSA, que es el organismo que hace la clasificación de las categorías ETO de personas sin hogar, no contempla los centros de menores
dentro de estas categorías. Si se contemplan los centros de migrantes, temporales de migrantes, y que se entienden las instituciones como hospitales y prisiones cuando las personas no tienen una alternativa residencial a su salida. Sin embargo, los centros de menores no son considerados dentro de esta categoría, aunque los jóvenes no tengan alternativa a su salida. ¿Qué pasa con esto? Pues lo primero que pasa es que hay una falta de coordinación y de conocimiento al no estar integrados dentro de la red para personas sin hogar. Y muchas veces ni siquiera podemos formar o informar a estos jóvenes qué alternativas tienen a su salida. Y después, por otro lado, hay un problema también muy importante, y es que no existen datos estadísticos. No sabemos qué ha pasado con estos jóvenes. Hay como una horquilla desde que estos jóvenes salen de los centros de tutela hasta que empiezan a entrar en recursos de personas sin hogar, donde no sabemos qué está ocurriendo con ellos. No sabemos su evolución, no están contabilizados ni aparecen en ningún sitio y, por tanto, no se toman medidas para poderlo paliar. Por todo esto, todos estos factores obviamente afectan a la salud mental y al bienestar emocional de los jóvenes que terminan encontrándose en una situación de sinhogarismo, pero no es la situación de sinhogarismo la que genera el problema. Simplemente lo agrava al encontrarse estos chicos y estas chicas en una situación en la que no tienen dónde vivir, en la que no tienen ningún tipo de apoyo y ni siquiera pueden cubrir sus necesidades básicas. Incluso hay estudios, que ahora entrará un poco más mi compañero Pablo, que nos dice que el 50% de estos jóvenes ya padecen trastornos de consumo de sustancias mucho antes de estar en una situación de sinhogarismo y más de un 30% otro tipo de enfermedades o trastornos de salud mental. Y ahora sí te dejo hablar, compañero. Perfecto. Te voy a robar el micrófono. Sí. A ver, voy a probar con este. Hola, hola. Bien. ¿Ves? Era a propósito. Era una prueba para tu salud mental. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Es un placer estar aquí y compartir este ratito con vosotras. Han dejado el pabellón muy alto mis compis, mis compañeras, y voy a intentar no repetir con algunos de los conceptos de salud mental que hemos hablado antes e intentar hablar de alguna cosita un poquito más complementaria por si nos puede servir. Lo primero que me gustaría compartir con vosotros y vosotras es que repensemos durante unos segundos, y eso que pueda trascender a nuestro día a día y al apoyo profesional que podemos dar a las personas, sobre el concepto de salud mental que realmente manejamos, ¿no? Porque no sé si os pasa a vosotras, a mí desde luego todos los días, de lunes a domingo, a lo mejor el sábado no, pero vamos, prácticamente, que es que cuando estoy apoyando o pensando cómo apoyar a una persona con un problema de salud mental, lo primero que voy es a la palabra problema y no a la palabra salud ni a la segunda palabra, que es mental. Entonces, creo que esto marca mucho el tipo de apoyos que podemos dar, ¿no? Y es importante que tengamos en cuenta que la salud mental es mucho más que un problema y que puede coexistir con un problema. La propia definición de la OMS lo dice, ¿no? Que la salud mental es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Social también, ¿no? Que ahora compartiremos algo sobre esto también. No solo la ausencia de enfermedad, es el concepto de salud, ¿no? Y creo que es importante que tengamos en cuenta también a la hora de apoyar a las personas con problemas de salud mental o aunque no los tengan, entender el concepto de bienestar, que parece una palabra de tanto usar, la verdad, un poco vacía, ¿no? O superficial, pero que tiene mucha importancia, ¿no? Por ir a la pregunta de forma concreta, lo podemos utilizar como ejemplo el sinhogarismo como un fenómeno social, ¿verdad? Político, económico, no una característica individual, desde luego, sino como un fenómeno que afecta a todos, a toda una sociedad, impacta no solo de una manera radical en un problema de salud mental, vamos a pensar en la etiqueta esquizofrenia, por ejemplo, sino que impacta de una manera igualmente profunda y absoluta en otras variables que pueden parecer menos importantes, pero que marcan la vida, como el crecimiento personal, la sensación de que mi vida va a un lugar, el propósito, tener relaciones positivas y constructivas y con significado, y en general vivir una vida con una dirección valiosa para mí. Que es verdad que dicho así parece poco importante, pero si pensamos si a todos y a todas nos quitaran esto de nuestra vida, si nos quitaran el propósito, las relaciones constructivas, una vida con significado, ¿qué nos quedaría?
Y quizás eso tiene igual importancia que una problemática de salud mental, por muy grave que parezca por su nombre o por las afectaciones que tiene, que desde luego las tiene. Y el sinogarismo rompe todo eso en la persona, desde luego. Más aún si se suma a todo lo que comentaban mis compañeras, todos esos factores como el propio duelo, ¿no? como la violencia institucional. Por eso es importante que tengamos en consideración, además, como muy bien comentaba Maite, los factores sociales que afectan a la salud mental, ¿no? Porque a veces nos puede parecer que la salud mental es algo que se origina en el cerebro y que de ahí viene y ahí se acaba, y que parece bien un poco una suerte que te puede tocar un problema de salud mental o no. Y no es así. El problema de salud mental es una consecuencia, desde luego, de lo biológico, desde luego de lo psicológico, pero, por supuesto, de lo social, ¿no? Y del tipo de apoyos que dé una sociedad. Por dar un par de datos sobre el sinogarismo, ¿cómo no va a afectar el sinogarismo a la salud mental si el propio sinogarismo como fenómeno es un proceso que acorta 20 años la vida de una persona? O sea, si lo categorizáramos como una enfermedad, sería una de las peores enfermedades que puede tener una sociedad. Acorta 20 años la vida de una persona, ¿no? Sufrir sinogarismo. Sabemos epidemiológicamente que aproximadamente, como decía Maite, el 30%, ¿no?, de las personas en situación de sinogarismo presentan problemas de salud mental. Hay una gran variabilidad porque no tenemos un concepto claro de qué entendemos por salud mental, entonces puede haber de un 30 a un 50%, ¿no?, de personas con problemas de salud mental en situación de sinogarismo. Y por dar otro dato, también sabemos que las personas en situación de sinogarismo viven una media de 7 u 8 procesos traumáticos graves encadenados, o sea, seguidos, a lo largo de su situación de sinogarismo. Un proceso traumático grave quiere decir una ruptura radical, ¿no?, de la identidad y una readaptación total de la identidad para adaptarse. 7 u 8 encadenados. La media de los procesos traumáticos graves que solemos sufrir las personas que no estamos en situación de sinogarismo son 3 o 4 en toda nuestra vida. O sea que es más del doble y de forma seguida. Y por no extenderme más, también si queréis podemos pasar a la siguiente parte, ¿no, Maite? Si quieres, que habíamos hablado un poquito también de dos procesos interesantes que tienen que ver con el estigma y el autoestigma, ¿no?, relacionados con la salud mental. ¿Empiezo yo? Vale. ¿Iba a hacerlo igualmente? No. No. Bueno, es importante tener en cuenta también el estigma, ¿no? Por dar una definición marco que nos pueda servir a todos, el estigma son aquellos atributos que se etiquetan, que se definen por parte de la sociedad hacia un grupo minoritario, ¿no? A mí me gusta mucho la definición de Goffman, antigua, ¿no?, pero muy válida, que habla de que el estigma es reducir el estatus de un ser humano desde un ser humano completo hacia un ser humano disgregado, separado y corrompido. Esto suele ocurrir mucho en los procesos de sinogarismo en personas con problemas de salud mental, donde en cual dejamos de ver a la persona como un ser humano sin querer y pasamos a ver a la persona como una persona sin hogar y una persona con un problema de salud mental. Y más allá de eso parece que no hubiera otro atributo que los definiera, ¿no? Y esa es la parte más peligrosa, ¿no?, deshumanizar y separar. Y sobre todo la afectación probablemente para mí más radical y más perjudicial es el proceso de estigma internalizado. Es decir, el proceso en el cual una persona que sufre el estigma acaba incorporando como reales todas esas etiquetas que la sociedad pone. Y las consecuencias, sabemos y hay evidencia que son terribles, ¿no?, de sufrir procesos de autoestigma, porque bloquean, por ejemplo, pedir ayuda psicológica cuando se necesita, disminuye muchísimo la autoestima, afecta muchísimo al proceso de recuperación, aumenta la sensación de inutilidad y de culpabilidad y aísla todavía más a la propia persona, ¿no? Así que dicho esto, si quieres, Maite, te dejo que completes. Únicamente voy a añadir alguna cosilla más en relación a la barrera que nos solemos encontrar. A ver, yo creo que es un reto para nosotros como profesionales, creo que es un reto el poder acompañar a estos jóvenes una vez salen de los centros de tutela, para que puedan seguir accediendo a derechos, porque muchos de ellos siguen saliendo sin poder tener el derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda. Entonces es fundamental y creo que en eso tenemos que tener nuestra sinergia y centrar un poco nuestros esfuerzos, ¿no?, en poder seguir apoyando de esa manera. Después también, teniendo en cuenta a todas estas variables de sinogarismo, salud mental, juventud,
adicciones, es muy importante y es otro de los retos, de los grandes retos que yo creo que existen, que es la falta de coordinación, creo que lo decían antes también en la mesa anterior, la falta de coordinación que existe entre los diferentes recursos. Simplemente cuando hay una persona que está diagnosticada con una patología dual, que tiene un problema de consumo y algún problema de salud mental, los centros de drogodependencia dependen de servicios sociales, los centros de salud mental dependen de sanidad y hay como una especie de vacío, no hay nadie que lidere ese proceso y hay muchísima dificultad para poder acceder y para poder acceder de una manera coordinada. Eso nos pasa a todos, pero más todavía cuando hay barreras idiomáticas, cuando no hay una familia que apoye y que favorezca ese acceso a estos recursos. También otro de los problemas que se encuentran estos jóvenes, otra de las barreras, es el acceso a las viviendas cuando tienen problemas de salud mental. Muchas viviendas para la autonomía... Perdón, pensaba que me estaba llamando al orden. Nada, termino ya. Muchas de las viviendas que existen para autonomía no permiten el acceso a jóvenes que tienen problemas de consumo de droga o de salud mental. Entonces, se quedan todavía en una situación más vulnerable, si cabe. Y por último, sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión, pues porque yo creo que es la barrera principal sobre la que tenemos que trabajar, ¿no? Y es que aquí no se produce un fracaso de los proyectos de vida de estos jóvenes. Aquí se produce un fracaso del sistema. Se produce un fracaso de la atención que estamos brindando a estas personas, que terminan en una situación de sinhogarismo sin que nadie podamos hacer nada. Entonces, para mí, yo creo que es con lo que me gustaría dejar hoy aquí. Pues Patricia e Irene de Invia, si las dejáis. Muchas gracias, Pablo, Maite. ¿Os quedáis por aquí por si acaso luego hay alguna pregunta? Vale. Bueno, Patricia, psicóloga, Irene, educadora social de Invia. Yo las haría las siguientes preguntas. Si es posible un proceso de emancipación exitoso sin tener en cuenta la perspectiva de género y cómo incorporar esa perspectiva de género en la intervención educativa, en los procesos de emancipación. Y una segunda o tercera pregunta sería ¿qué entendemos por acompañamiento psicológico y cómo se integra con el acompañamiento educativo? Estáis cambiándolos. ¿Sí? Hola. Buenos días a todas. Respecto a la primera pregunta, si era posible un proceso de emancipación exitoso sin tener en cuenta la perspectiva de género. La respuesta es no, lógicamente. Quisiera comentaros que nos producen escalofríos ver que la invisibilidad de las chicas tuteladas y extuteladas en general. Por lo tanto, agradezco muchísimo a FEPA poder hablar sobre las chicas tuteladas y extuteladas. No existen, no se ven, nos preocupa mucho porque hacen mucho ruido, supongo, los chicos pues que están en la calle, en fin. Lo que yo tengo que explicaros es que la Asociación Invia trabaja desde una perspectiva de derechos humanos y de perspectiva de género interseccional, transcultural y de reducción de daños. Quiero enmarcar un poco toda nuestra actuación porque efectivamente todos los proyectos que desarrollamos con chicas tuteladas y extuteladas pues están considerados desde esa perspectiva. Realmente si hablamos o si nos preguntamos qué es un proceso de emancipación de éxito, pues tenemos la idea de una chica pues que empieza a trabajar, ha conseguido papeles, empieza a trabajar, tiene sus ahorritos y está haciendo un buen proceso en el piso, ¿no? Para nosotros, para la Asociación Invia, esto no es un proceso de emancipación de éxito, porque tenemos en cuenta que el 100% de chicas extuteladas que estamos atendiendo en contexto residencial son víctimas de violencias, de múltiples violencias.
Y entre ellas, y estamos hablando de un 80% de violencia intrafamiliar por razón de género y de violencia sexual. Por lo tanto, os hago la siguiente pregunta. ¿Pensáis que una niña que tiene 18 años, que cumple con los requisitos que pone la Dirección General para poder llegar a un piso de autonomía, si creéis que es posible que sostenga una normativa, un plan de trabajo que consista en inserirse laboralmente, hacer una formación, tener sus papeles, con una historia de violencia y de un daño psicoemocional grave a sus espaldas? ¿Creéis realmente que puede hacer un proceso de emancipación de éxito? ¿Creéis que va a poder sostener una dinámica diaria normal? La respuesta es que no. Precisamente por esto, la Asociación Invia, aparte de estos 2 pisos de autonomía que llevamos para chicas extuteladas desde el año 97, empezamos a implementar otros recursos para todas aquellas chicas que finalizaban su tutela y que no había dado tiempo a efectuar ese proceso de reparación del daño. Pensar que un elevado tanto por ciento de chicas que asumimos son chicas migradas, muchas de ellas han sido víctimas de la trata, y entonces estas chavalas, cuando llegan, tienen muchas dificultades, lógicamente, porque presentan un analfabetismo, desde luego a nivel cultural están pues totalmente desubicadas, muchas veces están en procesos de disociación, vienen disociadas. Entonces ellas, pues bueno, como pueden, van tirando para adelante con su dinámica diaria en los centros de menores. Pero evidentemente esto no se sostiene porque hay todo un daño a nivel psicoemocional que es necesario dar respuesta. Hay que efectuar un proceso de reparación, porque si no, cuando llegan a los pisos no sostienen nada, ¿no? No sostienen el levantarse a las 9 de la mañana e ir a estudiar, es decir, todo este ritmo normal no lo pueden llevar porque entran en estadios depresivos cuando empiezan a conectar con su situación. Bien, para nosotras es importantísimo que ya cuando son menores, desde los centros de menores, podamos hacer ese acompañamiento psicoemocional que nos permita que las chavalas, mucho antes de los 18, empiecen a hacer ese proceso de recuperación psicoemocional. Mi compañera Patricia os hablará en concreto del aspecto psicológico, pero yo lo que os quiero decir es que como educadora tenemos mucho que trabajar con ellas en el día a día para propiciar ese proceso de recuperación emocional, imprescindible para que después puedan tener un proceso de emancipación de éxito si contamos que además pueden conseguir papeles y un trabajo. Entonces, la respuesta es no. Tenemos que tener en cuenta, desde luego, la perspectiva de género interseccional, es decir, todas esas violencias, todas esas discriminaciones que han sufrido en muchísimos aspectos, ¿no? A veces nos parece, como educadoras, que es todo tan complejo y tan especializado, y además cuando hablamos de violencias y de violencia sexual, y hago referencia a la pregunta que habéis lanzado con los otros ponentes, parece que es muy difícil que nosotros podamos hacer este acompañamiento, pero os digo que se puede. Sí se puede. Lo que pasa que hemos de poder analizar también cuál es nuestro papel dentro de ese proceso de reparación del daño y cuáles son nuestros miedos. Esto es imprescindible. Entonces, si os parece, doy paso a Patricia, mi compañera, y profundizará mucho más en estos aspectos. Muchas gracias. Bueno, soy Patricia de la Asociación Invia, psicóloga. Y bueno, respecto a la pregunta que nos ha hecho David, a la que voy a responder, sí que querría señalar algo, porque estuvimos buscando, ¿no?, las estadísticas de los motivos que llevan a la tutela en la Comunidad de Cataluña y no encontramos que estuviera separado por género. Y esto ya nos está indicando la gran gravedad del asunto y cómo no se está poniendo la mirada en ello, porque las situaciones son muy diferentes y si ya la estadística no es capaz de diferenciar por género, entonces ¿qué estamos haciendo? Y quería dejar este apunte ahí porque me parece importantísimo. Partiendo de ahí, yo quería hablaros de, como ha dicho mi compañera Irene, cuando hablamos de emancipación estamos al nivel funcional, que es el que ya he dicho, de
tener un trabajo, estudiar, hacer la vida diaria, regularizar papeles y documentación, etcétera. Pero en realidad, para que un proceso de emancipación sea exitoso, hemos de hablar del proceso de emancipación a nivel emocional. No podemos hablar a nivel funcional. El nivel funcional vendrá después. Pero no podemos partir de ahí. ¿Por qué no? Es importantísimo. Y si me adentro ya más en la cuestión de la intervención psicológica, de cómo acompañar en todo esto, de qué cosas tener en cuenta, os quería decir que estas jóvenes, que podríamos partir desde la edad de 16 años en adelante, tuteladas y extuteladas, están en el proceso de individuación. Y este proceso, que muchos de nosotros y nosotras no somos capaces de afrontar en toda nuestra vida adulta, porque es un proceso muy complicado, es el proceso de empezar a funcionar de manera autónoma en todos los aspectos, de separarte de tu familia de origen, de tus figuras de referencia, etcétera, y poder tener un funcionamiento individual a nivel emocional. Imaginaos cómo pueden realizar este proceso de individuación ya no solo las chicas tuteladas y extuteladas, sino también los chicos, aquí los incluyo porque es que es exactamente lo mismo, cuando hay unas historias de vida y cuando hay unas historias familiares llenas de violencia por todos los lados y hay una sociedad perpetuando todas esas situaciones de violencia. O sea, este proceso de individuación, que es uno de los hitos más importantes a nivel emocional y psicológico para cualquier persona, en ellas es casi imposible de realizar. Y si no ponemos la mirada en eso, en cómo pueden ir alcanzando esa autonomía a nivel emocional, es que estamos absolutamente desenfocados y desenfocadas. Además, pensad en la población en general, ya no en población tutelada y extutelada. Dicen que una de las dificultades más grandes que puede tener una persona para conseguir superar este proceso de individuación es el conflicto de lealtades familiares. ¿Cómo están las lealtades familiares de estas chicas cuando puede ser que hayan tenido que dejar a su familia y todo atrás para poder estar aquí? ¿Cómo no van a ser leales a sus familias? O cuando la situación ha podido ser tan grave en la que se ha sufrido una situación de agresiones físicas y de agresiones sexuales, con las figuras de referencia que tienen que ser las cuidadoras. Para hacer este proceso de individuación hemos tenido primero que pertenecer a, que sentirnos cuidados por. Y aquí, por diferentes circunstancias, esto no se ha producido. Por lo tanto, es muy necesario poner la mirada ahí de todos estos jóvenes y todas estas jóvenes. Y más teniendo en cuenta todos los añadidos, vuelvo a decir. Porque además nos encontramos que después las relaciones de pareja que se crean, las relaciones con el entorno, estamos repitiendo patrones continuamente. Y por lo tanto, si no se trabaja con la perspectiva de género, cuando se interviene con las chicas, pero también con ellos. Es que aquí no son solo ellas. No tenemos siempre que poner el foco en que sea la víctima la que tenga que entender, la que tenga que, sino en ellos también, porque los están reproduciendo de la misma manera y están perpetuando este sistema patriarcal de la misma manera. Y perdonad que me estoy desenfocando un poco de la cuestión psicológica a la que iba, pero solo quería haceros un apunte. No sé ni cómo vamos de tiempo, ¿se me ha parado esto? Vale, pero querría que mi compañera pudiera también hablar de la intervención educativa. Intentaré ser breve. En todo caso, yo os lanzo al aire, ¿no? ¿Qué es la emancipación emocional? ¿Qué cosas tendríamos que tener en cuenta en la intervención psicológica? Pues tendríamos que tener en cuenta los aspectos del autocuidado, explorar, entender
cómo se produce o no se produce este autocuidado a nivel físico, a nivel emocional, en las relaciones con los demás. Después, otra parte vertebral, que es vertebral para cualquier persona, pero es que más todavía para ellas. El tema de la autoestima. La autoestima está tan dañada, son tan pequeñas. Tenemos que intervenir ahí de una manera transversal. Y además con la mirada en sus capacidades. Antes decía el compañero, ¿no?, el tema de los problemas de salud mental, siempre estamos en el problema. Sí, el problema está, si es que no vamos a negarlo, el problema está. Pero vamos a poner la mirada en lo que sí que pueden hacer, de lo que sí que son capaces, porque al final, como decía mi compañera, si no eres capaz de levantarte a las 8 de la mañana para hacer tu día a día, estamos poniendo todo el rato el problema en eso. Y además nos estamos quedando en los síntomas, en la superficie. Se hablaba antes también, ¿no?, de los trastornos de conducta. Sí, pero ¿qué hay detrás de un trastorno de conducta? Esto es la superficie. Si no intervenimos desde lo profundo, si no intervenimos, además, hay trauma, hay que intervenir en el trauma. Es que es necesario. Cuando ellas quieren y están preparadas, ¿eh? No somos nadie para entrar en lugares donde no quieran entrar. Esto también es importantísimo. El respeto total y absoluto al proceso del otro. Y voy acabando ya. Tener en cuenta la idea de la individuación, de la identidad que todavía está en creación en ellas, o sea, están creando su identidad, su personalidad, están en ello. Ligado con esto, en la identidad femenina, en qué entienden ellas por ser mujer, qué es para ellas y cómo poder acompañarlas también teniendo en cuenta los modelos de referencia que han tenido. Porque es importantísimo los modelos de referencia tanto de sus familias de origen, familia extensa, quien sea, de las figuras educativas que han pasado a lo largo de su vida y de otras figuras que con las que han podido contar. La relación con el entorno y con los demás, importantísimo. O sea, poder abordar esto, cómo se relacionan, qué pasa, qué no pasa, qué me cuesta, qué no me cuesta, qué tengo miedo y a qué no. Las relaciones familiares, las reales y las figuradas. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque también se ha hecho referencia estos días al tema de, bueno, las relaciones familiares, se decía antes, llegan los 18, les cierran la puerta, ¿no? La obligatoriedad o no de tener esas relaciones familiares es decisión suya y de nadie más. Y si una chica con la que trabajamos o un chico tiene la necesidad de volver a relacionarse con su familia, está en nuestra responsabilidad acompañarle emocionalmente en todo eso y en lo que puede suponer y en lo que se puede encontrar, pero nunca juzgar y no tienen que hacerlo, lo harán si quieren y cuando quieren y existe este deseo que es absolutamente legítimo, haya pasado lo que haya pasado, hemos de poder acompañarlas en esto. Y estar ahí, estar de verdad. Y si hay que hacer sesiones a nivel familiar para acompañar también a esa familia que a lo mejor también quiere y no sabe cómo hacerlo ahora, con todo lo que han vivido. Pero tenemos que invertir en eso también. Y bueno, y evidentemente, pues todo esto debería repercutir también en que la intervención psicológica estuviera centrada en que puede haber una mínima integración social a un nivel muy amplio, pero a la vez muy básico, de cosas básicas de poder estar integrada en el día a día de esta sociedad que nos rodea. Y simplemente hacer un último punto antes de darle paso a Irene para... Un minuto. Le he dejado un minuto. Bueno, perdonad, porque creo que es importante también saber, y si no, también que lo pueda explicar ella ahora en lo suyo, cómo podemos integrar toda esta intervención psicológica al trabajo del día a día de los educadores y las educadoras, porque todo esto que he dicho que se trabaja a nivel psicológico también se ha de trabajar a nivel del día a día de los educadores, educadoras, otros profesionales que se encuentran en el día a día de estos jóvenes. Y porque al final la terapia psicológica siempre suele ser a un nivel más ambulatorio cuando ya no están en un centro residencial o de acogida. Y lo dejo aquí y doy paso a mi compañera para que pueda hablar. Bueno, en un minuto
Hola, sí, en un minuto intentaré hacer un resumen e intentar enlazar con la cuestión que han planteado los compañeros antes. Las intervenciones educativas con niñas desde una perspectiva de género, básicamente, única y exclusivamente es poder hacer una exploración desde la escucha activa y de la observación y de la exploración de qué le pasa a la chavala. ¿Qué le está pasando? Más allá de si fuma porros, más allá de si está bebiendo los fines de semana, más allá de si se fuga, es decir, todo esto muchas veces son síntomas. Preguntémosle y observemos exactamente qué es lo que le pasa. Cuando ofrecemos espacios de atención individualizada desde la calidez, desde el no juzgar, desde favorecer una reapropiación de derechos o primera apropiación de derechos de estas chicas, es muy fácil que nos hagan, pero muy fácil que nos hagan revelaciones de abuso. En esos momentos aprovechar ese regalo que os hace esa chica y trabajar realmente con el equipo para poder acompañarla en esa revelación de abuso, en esas relaciones tóxicas que establecen, porque como decía mi compañera, el maltrato, bueno, pues se reproduce y reproducen con sus parejas relaciones abusivas, son víctimas de relaciones abusivas. Podéis hacer este acompañamiento escuchándolas, observándolas, no juzgándolas y viendo más allá de esos consumos o esas actitudes disruptivas que lo que nos están diciendo en señales de neón es que están muy heridas y que les está haciendo daño algo. No sé si es un minuto. Impecable. Bueno, muchísimas gracias a todas por los discursos. La verdad que me daba muchísima pena por tener tan poquito tiempo para un tema tan interesante, para temas tan interesantes. No sé si hay alguna pregunta que queráis formular a cualquiera de las personas que han estado hablando, tanto de la Rueca o García o de la Asociación Invía. Sí, por ahí. Deberíamos de tener dos micrófonos, uno para esta parte y otro para esta. Hola, ¿me oís? Hoy con la mascarilla me escucho súper raro. Mira, soy Aurora, soy trabajadora social en hogares de emancipación en Alicante y bueno, el tema que nos pasa a nosotras es que somos un equipo de todo mujeres y ya llevamos tiempo teniendo solo chicos, usuarios que son todos chicos. Entonces, bueno, pues nosotras queremos siempre transmitir un poco y poner el punto y la mirada, lo que comentabais, no solo en que las chicas tenemos que cuidarnos, porque yo considero que da igual los años que tengamos, yo a mi hija de 9 años ya le estoy transmitiendo que tiene que cuidarse de posibles cosas que puedan ocurrir, pero creo que la línea tiene que ser esta, ¿no? O sea, el punto lo tenemos que poner en ellos y en cómo tienen que, pues lo que comentamos muchas veces de la perspectiva de género, el tema de poner la luz más en ellos que en ellas. O sea, ellas tienen que cuidarse porque la sociedad es la que es y las cosas pasan, sabemos que están ahí. Pero nosotras queremos un poco, mi duda va un poco en cómo tenemos que enfocar las acciones para que nuestros chicos salgan de nuestros hogares de emancipación pues algo sensibilizados. O sea, cómo trabajar eso y cómo enfocar este tema que es tan complicado. No sé si me he explicado bien, estoy un poco nerviosa. Gracias. Vale, bueno, te respondo yo. A ver, claro, el trabajo de sensibilización en temas de violencia de género y de relaciones igualitarias es toda una trayectoria, o sea, puedes utilizar diferentes herramientas para llegar a ello, pero lo primero de todo es poner el foco en eso. La manera de trabajarlo, tú lo puedes trabajar con ellos a través de talleres, a través de grupos de diálogo, a través de utilizar, ahora no sé si ha sido en Noruega, que han hecho una campaña publicitaria que los interpela directamente a ellos, en el sentido de, ¿tú alguna vez ha pasado a alguna chica y le has dicho un piropo? O sea, cosas así que normalizamos. Esta campaña les interpela a ellos directamente como
parte del problema y para que puedan ver en sus propias carnes qué está pasando y que tienen también la solución. Entonces... Sigue. Vamos a acabar. No, porque si querías... Sí, os quería comentar también que aprovechéis también esos espacios individuales, porque estos chicos tienen sus novias. Estáis viendo seguramente que son receptoras de violencia por su parte, o como mínimo tienen relaciones tóxicas. Es decir, pienso que ese trabajo sexoafectivo con los chicos, incluso a nivel individual, que quizás va a ser más sencillo que en grupo, depende de cómo sea el grupo, también puede ayudar. Es decir, abordar directamente las situaciones, hablar de esos temas que incluso a nosotras nos resultan tabú y que hoy también con esta charla intentamos pues poder abordar sin complejos, ¿no? Es decir, es complicado efectivamente, pero hay que poder hablar de ello. Me gustaría poder responder al tema de los indicadores de abuso sexual. No sé si tenemos tiempo. Vale. Es que no quiero marcharme sin al menos haber hablado un poquito, ¿no? Hay muchos indicadores. Lo que es importante es que nos pongamos las gafas para verlos. Yo antes te comentaba, ¿no?, que cuando una chavala viene de fuga y viene con regalos, no estamos hablando porque también lo sabemos cuando roban, ¿no? Esta es una alternativa. Hablo de cuando no hay familia o que es imposible que hayan unos ingresos económicos. Es decir, ver cómo llegan las chavalas de sus fugas, solo físicamente ya te está dando unas pistas. Pero hay más. Es decir, realmente cómo se sitúan ellas frente a sus iguales chicos, en el caso de chicas, y que se relacionen con chicos, ¿entiendes? Es decir, cómo se están situando, qué tipo de relaciones sexoafectivas están manteniendo. Pienso que realmente si pudiéramos abordar tranquilamente y sin complejos el riesgo en el que están a nivel de sufrir agresiones sexuales, veis realmente sus reacciones. No es tan complicado, pero hay más indicadores y estos son también en luces de neón. Fácilmente cuando juntamos consumos con relaciones sexoafectivas de riesgo dijéramos, con actitudes que de repente esa chavala no había tenido, cuidado. Eso en el sentido de que hayan podido ser receptoras de violencia sexual. Pero también os digo que si favorecéis esos espacios de atención individualizada, fácilmente os harán esas revelaciones. Se nota mucho a nivel psicológico cuando acaban de ser agredidas, porque pasa, y porque responden es normal, lo que pasa normalmente cuando una chica bebe. Y lo dicen. Es decir, ves cómo realmente entran en estadios depresivos. Puedes fijarte en muchos indicadores. Lo hacemos así escueto, pero pedimos a FEPA poder hacer una sesión especializada de detección de abuso sexual por parte de todos los equipos que trabajamos con chicas y con chicos. Se recoge desde FEPA porque es que además, como todos sabéis, se está desarrollando también un plan de formación, así que podríamos incorporar tu propuesta. Muchísimas gracias. No sé si las personas que nos están viendo online han formulado alguna pregunta. Ya nos hemos pasado un par de minutos. No sé si hay algún comentario. El abordaje. Ahora sí. Ha habido más reflexiones que preguntas en esta ocasión, pero han coincidido con la temática del abordaje de las cuestiones de violencia en chicas trans. No sé si pueden dar alguna pauta y en este sentido. Muchas gracias. En el caso de las chicas trans, en el caso de los chicos y en el caso de las chicas. Es decir, estamos hablando de un colectivo que está en riesgo extremo. Y mucho más si, desde luego, no tiene todo ese acompañamiento que necesita. Es decir, cuando hacemos un proceso transgénero, estamos hablando de un momento muy, muy complejo para la vida de esa persona, de muchísima confusión, de muchísima inseguridad. Y efectivamente es un momento muy propicio para que sean agredidas. Entiendo pues que un poco la pregunta va en ese sentido, ¿no? Con independencia de esto, creo que es muy importante escucharlas y observarlas. ¿Qué necesidades tienen reales? Y no estamos hablando de tener ingresos por un trabajo, que es a lo que siempre tendemos cuando estamos haciendo un acompañamiento en proceso de emancipación, sino en cómo se sienten ellas a nivel
sexoafectivo y a nivel emocional. Y acompañemos en ese dolor, en esa angustia, en esa confusión, ¿no? Es decir, la violencia es violencia y la violencia sexual es la violencia más devastadora para cualquier persona. Hablando de una chica trans, hablando de una chica o hablando de un chico. Es la violencia más devastadora. Y entonces lo que hemos de intentar es acompañar en ese proceso de reparación del daño, de validar ese dolor y de empezar un camino al lado de todos los profesionales que nos acompañan en esos procesos. No sé si queda claro. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Sí? Pero, Daniela... Sí. Un segundo, ¿vale? Vale. Porque antes estaba muy nerviosa y se me olvidó decir una cosa súper importante. Y es que realmente el duelo migratorio no es una depresión. Y sí hay ya estudios en España que demuestran que las personas migrantes están siendo mal diagnosticadas en los centros de salud porque se les diagnostica con depresiones y el duelo migratorio ni el síndrome de Ulises son una depresión. Pero tienen ciertas sintomatologías que son cercanas. Ahora bien, no es una depresión. Y antes no lo mencioné y me parecía importante. Pues muchas gracias por esa puntualización. Bueno, ya hemos finalizado. Yo os quería dar un aplauso a todas y a todos los participantes. Muchas gracias.